cual el diablo perdió la gloria de Dios y cayó en la bajeza más terrible de este infierno fue su orgullo. Y la única razón por la cual los hombres podrían perder el paraíso de Dios es por su orgullo. Sin embargo, el Hijo de Dios vino para demostrarnos cuán maravillosa era su voluntad de humillación. El que siendo rico, dijo la Biblia, se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Hay tantas veces que el orgullo nos lleva y nos conlleva a separarnos de Dios. Y esta cuestión es una realidad terrible, es una fuerza que emana del corazón de la vida de las personas. El orgullo es algo con lo cual hemos nacido, hemos vivido y estamos viviendo todavía con él. Tal vez las palabras de ese Cristo que nos dice: cuando tu enemigo te golpeare la mejilla derecha, ponle también la otra. No es sino solamente una clara invitación a vivir una vida desprovista de orgullo. No hay cosa más terrible que un siervo de Dios orgulloso, presuntuoso, engreído, pagado de sí mismo, vanidoso, ambicioso. Si alguien vive una vida de creyentes así, tenga cuidado. Yo creo que la razón por la cual los hombres en la iglesia han perdido los más grandes y virtuosos dones del Espíritu ha sido exclusivamente por el orgullo. Y tal vez la única herramienta que está usando el diablo hoy por hoy para destruir grandes ministerios espirituales o grandes personas que han recibido un don del Espíritu es justamente el orgullo. Un predicador, por ejemplo, puede llegar a ser orgulloso porque sabe que Dios utiliza su vida, sabe que la presencia de Dios está allí, y de repente dice: yo podría llegar a ser un gran predicador. Y el tipo comienza por ese lado y el diablo empieza a animarlo por el otro. Dice: sí, muchacho, tú puedes conservarte en esa línea de fe, de fuerza, puedes llegar a imitar a otros grandes líderes de la iglesia. Y va el hombre ya no buscando la gloria de Dios, sino que luchando por su propio nombre, tratando de hacerse un nombre grande delante de la gente. Y eso no sirve. Hay tantos pastores que lo único que les interesa hoy por hoy es tener una iglesia grande, en congregación y en edificio. Porque se supone, y esto lo supone todo el mundo, que un pastor que tiene harta gente y que tiene una linda parroquia es porque el tipo es de nivel. Sería difícil que alguien pensara siquiera que en una pequeña capilla donde no hay ninguna arquitectura especial se escondiera realmente un genuino, un auténtico, un real, un profundo siervo de Dios. A cada pastor sinceramente se le valora por la iglesia que tiene, y esa cuestión no hay vuelta a llegar. Si yo soy pastor y vivo debajo de una teja haciendo reuniones, no importa que yo sea ungido por el Espíritu Santo, la mayor parte de la gente dirá: es un pobre pastor. Y tal vez algunos colegas pensarán también lo mismo. Pero si yo tengo una iglesia grande, donde caben miles de personas, y donde todo el mundo tiene que hacer fila para saludarme o para entrevistarse conmigo, entonces dirán: este es un gran pastor, un tremendo pastor. Así piensa la gente. Ahora, ¿cómo piensa Dios? Muy distinto. Dios está buscando solamente estas dos virtudes en ustedes y en mí hoy: santidad y fidelidad. A Dios no le interesa que un siervo de Dios tenga gran templo o pequeño, tenga una congregación grande o pequeña. Dios busca un hombre santo y un hombre fiel. Son las únicas características del Espíritu hoy por hoy para el liderato de la iglesia: santidad y fidelidad. ¿Qué me dicen ustedes de un Cristo que lo único que logra en 3 años y medio de prédica es tener 12 guerreros, tal vez
Con suerte, si contamos a los 70 que envió, haríamos 82. Y si queremos añadirle a aquel que predicaba por su cuenta, que no estaba dentro del colegio de los discípulos ni dentro del colegio apostólico, 83. Un pastor que tiene menos de 100 hermanos se considera realmente un fracaso, después de luchar mucho tiempo. Y hay gente que pueden decir que mientras pasan los años las iglesias debieran ser mayores. Yo no sé. Hay gente que tratan, como dijo un célebre predicador trasandino, de engordar la iglesia. Claro, el Señor dijo crecer, indudablemente, y crecer es una situación vertical. Pero hay pastores que están entusiasmados en hacer engordar la iglesia, que es una situación horizontal. Engordar la iglesia significa añadir, al precio que sea, mucha gente a una congregación. Y entonces viene el evangelio de las ofertas, el remate de la fe, donde el pastor, más que pastor, es martillero público, que le dice a la gente quién paga más, o en este caso quién paga menos por ser salvo. Usted no puede arrepentirse completamente de un viaje, no puede dejar todos sus pecados de una vez, usted no puede dejar de ser un perdido pecador ahora mismo. Correcto, le damos 12 meses para que cambie de vida, pero venga a nuestra iglesia. Eso es dramático. Porque creo sinceramente que nadie debe estar en la iglesia de Jesucristo para ser salvo. Porque la iglesia de Jesucristo está constituida por la gente que han sido salvos y redimidos por el poder de la sangre del Hijo de Dios. Nadie está aquí para ser salvo. Los que están aquí están porque han sido salvos en el nombre de Jesús. Este precipitado deseo de los pastores de crecer, que originalmente es bueno cuando es para la gloria de Dios, pero cuando es para la gloria del hombre, para engrandecer el apellido, entonces las cosas se vuelven feas. He visto a muchos pastores proseguir con este orgullo banal hasta más allá de la tumba. Cuando un pastor, por ejemplo, y en esto no quiero criticar a nadie, piensan que los únicos que se pueden quedar a cargo de la iglesia son justamente sus hijos. Yo creo que esa es la pretensión de muchos pastores, dejar sucesión, como si este fuera un negocio digno de continuarse, seguramente con buen ojo. Pero si alguien no tiene la unción del Espíritu de Dios, mejor que no se meta aquí a esta batalla. Hay muchos pastores que creen que sus hijos pueden continuar y que los únicos indicados para continuar son justamente sus familias. Pero esto debe ser unción del Espíritu, debe ser dado por lo alto, por Dios mismo. Si el hijo de alguno de nosotros es digno de continuar en el camino del Señor siendo pastor, alabado sea el Señor. Pero que no sea por conveniencia, ni por mantener el apellido, ni por mantener ninguna cosa transitoria del orgullo del hombre, que se designe a un sucesor, a un heredero. Porque la iglesia es de Jesucristo, no es nuestra. Esta no es una empresa del pastor tanto, esta es el negocio del Rey, es la empresa de fe de Jesucristo, donde nadie, ninguno de nosotros puede meter sus manos con intereses mezquinos o inconfesables. Yo creo que el orgullo es un pecado terrible hoy por hoy en el pastorado. Pastores que se creen superiores a otros y que miran con desprecio a los demás. Con desprecio porque son mayores. Ocurre mucho. Alguien me contaba una vez de cierta misión acá en Chile, que tiempos ha cuando se reunían en conferencias, todos los pastores comentaban unos con otros y decían: hermano, dime, ¿cuántas almas más te dio el Señor en este año para ministrar? ¿O cuántas gentes fueron alcanzadas con el poder del Evangelio a través de ti? Pero hoy por hoy la gente se reúne, me decía este amigo, y cuando se encuentran dos pastores en conferencia dicen: oye, ¿qué modelo de auto tienes? ¿Cambiaste el del año pasado? ¿Tienes casa nueva? ¿Dónde están estudiando tus hijos? Es cierto, hermano. Es cierto. Así está la iglesia del Señor. Así.
tal como la decimos. El aspecto espiritual ha pasado a un plano secundario. Ahora lo que interesa es la fuerza, el poder. Y hay tantos pastores, aquí en Chile y en otras partes del mundo, sin ninguna duda, que tratan de congraciarse, de estar presentes en los grandes niveles del Estado. Pastores que pretenden llegar alto, que quieren llegar alto. A lo mejor es bueno para algunos ser amigos de los reyes y señores de este mundo. Y cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, no se está refiriendo a ninguno de estos reyesitos ni a ninguno de los señores de este pobre mundo. Aleluya. Pero hay mucha gente que le gusta ser amigo de los Césares. Y hay pastores que buscan esa amistad con el mundo. Yo creo que es crucial. Cuando una iglesia en un país, y esto lo digo bajo la unción del Espíritu del Señor, está en paz y en calma con el mundo, es porque esa iglesia está corrompida. Si la Biblia dice que la luz y las tinieblas no tienen nada que ver, y que están en una continua pugna, en una continua lucha, ¿por qué los pueblos de la tierra buscan la paz con la iglesia de Jesucristo? Si la iglesia del Señor es peregrina, es transitoria, es advenediza, la iglesia de Jesucristo no tiene ciudad en este mundo. Sin embargo, el liderato de la iglesia hoy se esfuerza por afianzar la iglesia en esta tierra y por crear en medio de las cenizas de este infierno el reino de Dios. No. Recuerdo a la iglesia primitiva cuando partió. ¿Quién diría que podría sobrevivir un movimiento espiritual así? Perseguido, odiado, calumniado, con su líder muerto. Una iglesia que no tiene templo porque en ninguna parte se puede reunir, que no tiene libertad religiosa porque es perseguida. Sus principales protagonistas de la historia de esa iglesia son encarcelados, azotados y muertos. Una iglesia a quien le expropian las propiedades de todos los que se confiesan partidarios de ella. Sin embargo, a esa iglesia proscrita, a esa iglesia perseguida, a esa iglesia empobrecida y encarcelada, el Dios del cielo la unge con el poder de su Espíritu. Amén. Aleluya. Y literalmente las manos de Dios se extienden para hacer milagros, prodigios y señales. Y cualquier hombre, los más iletrados que la iglesia captaba, se convertían en profetas, en predicadores de la palabra, y el fuego de Dios salía por sus labios. Hoy, ¿qué tenemos? La iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. No necesito leer Biblia porque sé que ustedes saben perfectamente el mensaje de la Odisea. Tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres un pobre, un cuitado, un miserable, un desnudo. Esa es la iglesia hoy. Yo sinceramente quisiera volver a los tiempos primitivos. Señor, no quisiera desearle a ningún mal, a ninguna catedral, a ninguna parroquia hermosa que haya en este cielo y en esta tierra. Pero si Dios mandara un terremoto tal que todas las catedrales de todas las religiones se vinieran al suelo, de repente tendríamos que coincidir con Jesús cuando dijo: ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los que lo hagan tendrán que hacerlo en espíritu y en verdad. No hay templo, no existe templo. No hay más templo que el corazón del hombre, santo y fiel delante de Dios, aleluya. Porque Dios ya no habita en las paredes que el hombre construyó, sino que en un corazón contrito y humillado. Y esa iglesia primitiva, entonces, que comienza sin templo, bajo las estrellas, pero llena, poderosa en el Espíritu de Dios, se convierte en una iglesia perseguida y errante, y va por el mundo predicando la fe y sufriendo la persecución del Imperio Romano, y no hay ninguno de los apóstoles de Jesucristo que sea amigo del César en ese momento, pero son amigos
del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No tienen dinero porque son pobres. Pero Pedro, cuando sube al templo, le dice a un paralítico: yo no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hoy nuestras iglesias tienen dinero, y cuando se encuentran con un paralítico, entonces lo mandan a sus clínicas, a sus hospitales. Hemos perdido la fe. Hoy le decimos al paralítico: tengo plata y oro, cómprate una silla de ruedas y vete a tu casa. Santo. Aleluya. 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 ¿Qué hacen nuestros evangelistas hoy? Dicen: ¿quién quiere ser salvo? 100 levantan la mano. Vengan acá. Y entonces dice: Señor, aquí están estas gentes. Y él dice: hagan una oración conmigo. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Amén. Y dice: ahora ustedes son salvos. Ahora el reino de Dios les pertenece. Váyanse tranquilos. Es fácil perdonar pecados. Hacer como hace el cura en la iglesia. Recítate 3 Padre Nuestros, Ave María y cuánta letanía se inventó la iglesia. Perdonado tus pecados. Pero ¿quién puede decirle al paralítico hoy por hoy: toma tu lecho y anda? Jesús le dijo a un hombre: tus pecados te son perdonados. Y alguien dijo: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y entonces Jesús dice: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, le digo a este hombre: levántate y anda. Y la Biblia nos cuenta que él dejó al momento su lecho, lo tomó y salió caminando. Hoy por hoy nosotros como iglesia podemos decir a la gente: tus pecados te son perdonados. Pero en el fondo cada uno de nosotros sabrá que ha perdido la fe. Tenemos la Biblia, 2, 3 en nuestra casa, pero la esencia de la palabra la hemos perdido. La autoridad de la palabra ya no está en nuestros púlpitos como antes. Y hay una sola razón: hemos dejado de ser limpios. No podemos combatir el mal porque el mal está viviendo en nosotros. Está latiendo en nuestra carne y en nuestras venas. No podemos combatir las fuerzas del mal porque somos sus aliados en momentos secretos. Y así no se puede destruir la obra del mal. Por eso necesitamos volvernos a Dios. Ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la realidad de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con nuestro ministerio? Siempre le digo a mis amigos: nunca se preocupen por tener una pequeña iglesia o una gran iglesia. Preocúpense porque su iglesia, grande o pequeña, sea santa y sea fiel. Comentábamos hace un momento que es maravilloso cuando nos encontramos hermanos que hace mucho tiempo no nos vemos y los vemos en batalla. Eso me anima, me da fuerza. Porque sé que muchos que alguna vez estuvieron con nosotros ya no están aquí. ¿Dónde están? Tal vez como ese Demas, compañero de Pablo. Se fueron amando este siglo. Dejaron a los batalladores de la fe, a los guerreros, a los soldados de la fe, solos.
Pero el siervo de Dios habrá tener en cuenta siempre las palabras del salmista: ir andando y llorando. Sí, porque cuando somos siervos de Dios, ni siquiera tenemos tiempo para sentarnos y llorar. No. Tendremos que ir andando y llorando. Hay gente que tiene tiempo para llorar, gente que tiene tiempo para sentarse y dar rienda suelta a su pena y a su lloro, a su angustia. Pero el siervo de Dios, no. Él está en continuo movimiento como el mar. No puede estar en reposo porque Dios nunca descansa y las fuerzas del mal tampoco reposan. Y eso es terrible. Llorar. Y llorar corriendo. Una vez, hacia el final de un año que ya no recuerdo, alguien me hizo entender la realidad de este salmo, un viejo pastor. Y me dijo: Ernesto, tú has tomado este ministerio por el cual Dios te llamó, pero te voy a decir algo, que desde hoy en adelante no tendrás derecho de quejarte delante del Señor, que ya no podrás ir a los pies de tu maestro y decir: Señor, mira mi pena. No, porque todos los demás tendrán derecho de quejarse, menos tú. Y si estás pensando, me dijo, que esas palabras de Jesús: venid a mí todos los cargados y trabajados, son para ti, te equivocas. No son para ti, son para otros. No son para los soldados de la fe, ni para los guerreros del Espíritu. Son para otros más débiles, más cansados, que necesitan la atención de Dios, pero tú no tienes ya derecho de quejarte delante del Señor. Oh, hermanos. Y dije: ya no puedo volver atrás. Tal vez eso fue lo que le pasó a Jeremías, cuando Dios los llama teniendo 20 años de edad a su ministerio. Y le dice: desde antes que nacieses te consagré. Y antes, mucho antes, cuando tú no tenías memoria, y cuando estabas en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Un hombre que nace con un destino marcado del sufrimiento. Y la historia nos cuenta que Jeremías fue tan rápido en esta carrera meteórica, aunque su vida pasó los 70 años, que ni siquiera tuvo tiempo para el amor, para casarse, para formar una familia, para tener hijos, para tener un hogar. ¡Qué drama, hermanos! Claro. Por eso es que al final de sus días, preso, herido, cuando ve que su mensaje, esa palabra terrible de Dios, no logra que el pueblo se convierta a Dios, sino que antes la ciudad de Jerusalén es saqueada y hecho tiras, él dice: maldito el día en que nací. Maldito el hombre a quien dio buenas nuevas a mi padre diciendo: hijo, te es nacido. Maldito el día en que nací. ¿Por qué? Porque tuvo derechos que nunca pudo ejercer. Tenía derecho a amar a una mujer, pero el tiempo de Dios nunca se lo permitió. Tenía el derecho sagrado de tener hijos y de criar una familia, pero Dios se lo impidió. Muere en Egipto desolado, lejos de su patria, herido, viejo y derrotado. Y algún día Dios se levantará de su trono para recibirlos. ¡Aleluya! Siento el amor, la presencia de Dios ahora. ¡Aleluya! ¿Quién puede llevar la palabra de Dios? Si llevar la palabra de Dios no significa solamente cargar una Biblia con un sermón o con un bosquejo escrito en alguna de sus páginas. Llevar la palabra de Dios significa sufrir la palabra, soportarla, comerse las penas, las lágrimas, los desengaños, las decepciones,
¿Cuántas veces usted o yo hemos visto a muchos hermanos florecer y hemos dicho, caramba, acá vamos a sacar un gran líder? Tenemos esperanza y ponemos nuestra esperanza en tanta gente. Trabajamos por ellos y nos esforzamos. Y el día que menos pensamos y soñamos nos traicionan, nos abandonan, nos dejan. Y todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo de orfebres, de artistas se diluye, se va y se pierde. Por eso un pastor debiera tener clara esta realidad. No se ilusione usted nunca con las gentes. Nunca se entusiasme con nadie. Jamás tenga esperanza en ningún hombre. Nunca piense que le resultarán bien las cosas con nadie. A todos sus hermanos quiéralos, pero nunca se los meta al corazón. Eso es terrible, pero es cierto. Tal vez nunca debí decirlo a ustedes ni a nadie, pero es la realidad. Un pastor que se ilusiona con su iglesia es un hombre que va a sufrir mucho. Trabaje con sus hermanos, son siervos de Dios, hay que darles lo mejor, pero nunca espere nada de ellos. Tal vez reciba puñaladas, incomprensiones, calumnias, y al final de los tiempos tal vez hablen mal de usted. Pero todos los siervos de Dios que han llevado antes la palabra de Dios, como ustedes o como yo, han tenido el mismo fin. Muchos murieron, muchos fracasaron, lloraron, y al final se preguntaron para qué habían luchado. Pero de esos hombres estará lleno el reino de Dios algún día. Amén. Hombres santos y limpios. Claro. Porque ¿qué razón tendría mantenerse al lado de la santidad y de la justicia si no hubiera recompensa? ¿Por qué no ser como los demás, que no se abstienen de ningún pecado, que dan rienda suelta a todos sus instintos más bajos y que disfrutan la vida y gozan y son malos hasta más no poder? Sería bueno a lo mejor ser así, alguien diría. Pero el que siembra para la carne segará corrupción. Yo voy al cielo. Nada me volverá atrás, jamás. Estoy seguro. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni la miseria, ni la riqueza. Nada me apartará del amor de Dios. No lo digo con orgullo, lo digo con la realidad de todos los que son salvos. Usted tiene que decir lo mismo. Nada me volverá atrás. Aleluya. Podemos tener un momento de oración. Yo creo que es hora de finalizar. A lo mejor habrá un comentario más adelante. Puestos en pie podemos orar. Santo Dios, estamos delante de tu presencia ahora mismo. Deseamos que la fuerza de tu Espíritu llene nuestras vidas. Somos tus siervos. Yo mismo he querido venir a llorar hoy delante de ti y lo he conseguido. Mis hermanos pastores y yo nos hemos reunido aquí a llorar, donde nuestra congregación no nos ve y donde se junta este grupo de guerreros, porque todos tenemos los mismos problemas y las mismas penas. Estamos en batalla, Señor, y en medio de la batalla sacamos un tiempo para llorar, porque nos da vergüenza llorar delante de otros, y porque sinceramente produciríamos un triste espectáculo llorando nuestra miseria y nuestro dolor a los ojos de un pueblo al cual siempre animamos. Porque el púlpito no se ha hecho para llorar, se ha hecho para gritar que tú vives, que eres nuestro Señor, que impulsas a tu iglesia a marchar,
Pero en la soledad, después de la más gloriosa de nuestras reuniones, entonces entramos en nuestros cuartos y lloramos. Y hoy nos hemos reunido aquí en este techo santo y en esta casa de Dios para llorar, Señor. Somos como las mujeres de Jerusalén, camino al Calvario. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque os digo que vendrán días cuando dirán: bienaventuradas las estériles. Hoy yo me reúno aquí con mis hermanos a llorar por mí, por ellos y por sus iglesias. Ten piedad de tu pueblo, Señor, ahora mismo. Y a menos que tu Espíritu llene cada vida, estaremos muertos y derrotados. A menos que tú vengas y nos dé libertad completa en el nombre de Jesús, tu iglesia estará perdida. Yo me reúno a llorar con mis hermanos, a llorar con ellos, a decirte: Padre, necesitamos ser santos y fieles. Necesitamos que toda energía de maldad salga de nosotros y que la santidad más completa y absoluta domine en nuestras vidas. No podemos ya volver a nuestros pecados, a la vanidad de este mundo, al orgullo, al dinero, al sexo, a la perdición, sino que tenemos que luchar por ti y por tu palabra. Tal vez nos quedemos pobres y sin amigos, y tal vez perdamos a muchas amistades, y tal vez mucha gente ya no nos mire como antes en simpatía, pero queremos que tú nos veas con amor. Queremos ser tus amigos, queremos ponernos a tu lado, queremos ser parte de los profetas y de los apóstoles. Queremos que algún día, cuando tú nos veas llegar a la eternidad, también te pongas en pie para recibirnos. Y que Jesucristo el Señor pronuncie nuestro nombre delante del Padre con orgullo y con dignidad. Santo Maisacaya Licansai, poder de Dios, llena y colma nuestras vidas de energía, de fuerza, de fe. Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ahora mismo, Dios, ven a llenar nuestra copa de alabanza. Santifica hasta la última célula de nuestro cuerpo y haz que todas las fibras de nuestro corazón vibren para ti. Ven a vivir, Señor, en el corazón nuestro, en nuestras familias, con nuestra mujer, con nuestros hijos. Quédate a vivir en medio de la modestia de nuestra vivienda. Ya no nos importa tener una casa digna, no nos importa tener ya un palacio o una modesta vivienda, pero queremos que el lugar donde nosotros vivimos sea un lugar de santidad. Que la gente sepa que allí hay un siervo de Dios, que hay poder de Dios, que hay virtud de Dios, que hay un fluir del Espíritu Santo. Señor, sé que algún día tu iglesia terminará como comenzó, bajo las estrellas, sin templo, pero llenos de tu poder. Señor,
que hagamos un pacto en esta hora. Tal vez tú tengas para mí muchos dones. Más adelante. Pero todos tus dones, y toda la riqueza, y todas las bendiciones que tú me quieras dar, te las cambio por la fidelidad. No me des riquezas, ni añadas dones a mí, sino que simplemente hazme fiel. Preferiría, mi Dios, nunca profetizar y ser fiel. Preferiría nunca hacer un milagro o una sanidad en el nombre de Jesús, pero ser fiel. Preferiría nunca hablar en lenguas, pero ser fiel. Preferiría ser ignorante y tal vez hasta un poco necio, pero ser fiel. Tal vez preferiría no meter mi cabeza dentro del arca de Dios y ser fiel. Todo lo que quieras dar, te lo cambio por la fidelidad. Quiero que cuando tú vengas, encuentres que mi lámpara está encendida, que ninguna fuerza del mal ha podido apagar esa llama que tú un día encendiste en ella. Cuando tú llegues, entonces mi lámpara ya no servirá de nada, porque en tu día completo y profundo todas las lámparas se apagarán. Pero hasta cuando tú llegues, quiero estar aquí, Señor, con mi lámpara encendida. Aleluya. Por la cual el diablo perdió la gloria de Dios y cayó en la bajeza más terrible de este infierno, fue su orgullo. Y la única razón por la cual los hombres podrían perder el paraíso de Dios es por su orgullo. Sin embargo, el Hijo de Dios vino para demostrarnos cuán maravillosa era su voluntad de humillación. El que siendo rico, dijo la Biblia, se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos.